Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿qué puede significar un evento de estas características en la vida de jóvenes, eventualmente adolescentes, Catalina? Sí, mira, bueno, la verdad es que el tema de la PAES se puede también como mirar en dos niveles, porque la PAES en sí misma es una evaluación. Ujú, Entonces, cualquier persona que se enfrenta a una evaluación y sobre todo en el ciclo, ¿cierto?, de la adolescencia, es en el fondo que el estudiante se enfrenta a sí mismo, se mide a sí mismo. Entonces, el proceso solo ya genera una cierta ansiedad, ya genera un cierto estrés al estudiante porque es una evaluación. ujú. Ese como es una forma, una mirada que le podemos dar a lo que es la PAES. Y lo otro ya tiene que ver con las implicancias que tiene dar la PAES con los resultados, ¿cierto? Porque el estudiante sabe que si saca tantos puntajes puede o no puede entrar a su carrera de interés. Entonces ahí realmente es donde ya se produce un poco más esta sensación de que es una instancia que me puede estresar, que me puede angustiar. Esos son como los dos niveles que podemos darle una mirada a lo que significa la PAES, en este caso para los estudiantes, para los adolescentes. Ahora, ¿qué manifestaciones pudiera tener este estado de estrés y este estado de ansiedad que tú nos comentas, Catalina? Mira, en ese sentido, quizás antes de poder pensar como en las consecuencias, es súper importante también saber, eh, ¿cómo decirlo? Como en qué situación se encuentra ese estudiante. Y ahí es donde aparecen como los factores protectores, que son todas estas variables que pueden hacer que este proceso sea llevadero o puede ser que este proceso sea mucho más difícil. Por ejemplo, y aquí es donde es súper importante la familia. O sea, si yo converso mi futuro con mi familia, si yo sé que mi familia me va a dar opciones, por ejemplo, si yo sé que mi familia hay flexibilidad, o sea, por ejemplo, si no me va bien este año, ok, puedes volver a rendirla el otro año. Si el estudiante se enfrenta a la PAES sabiendo que tiene opciones, ese es un factor protector. Eso quiere decir que el estudiante se va a enfrentar a la PAES de una forma mucho más amigable porque sabe que hay opciones, porque sabe que hay flexibilidad frente a la situación. Entonces, claramente, un estudiante que está en esa situación, probablemente la sensación de angustia o la sensación de ansiedad va a ser mucho menor. Lo mismo pasa si un estudiante, por ejemplo, estuvo en algún establecimiento que le hiciera, ¿cierto?, un proceso de orientación vocacional, un proceso de acompañamiento, porque eso también le permite ir haciendo un proyecto de vida, ir poniéndose como Mm. metas. Entonces, si un estudiante se enfrenta a la PAES pudiendo haber desarrollado este proceso en compañía de sus profesores, en compañía del orientador, por ejemplo, también se va a enfrentar a este proceso de una manera mucho más amigable, sabiendo que tiene opciones. Y ya por último también están como las características propias que tiene el estudiante, sus propias habilidades, su propia resiliencia, su propia forma, ¿cierto?, de enfrentar las dificultades, obstáculos de la vida. Si un estudiante cuenta con alguna o alguna de esas variables, va a poder enfrentar la PAES de una mejor forma y claramente las consecuencias a nivel psicológico, a nivel emocional inclusive de salud física, se va a ver mucho en menor medida frente, ¿cierto?, a un estudiante que se siente un poco más desvalido frente a esta situación. Y ahí claramente vamos a encontrarnos con adolescentes con mucha angustia, con mucha inseguridad, donde solamente ve una sola opción y eso claramente genera mucha sintomatología física, emocional. Claro, lo que uno piensa es que, a propósito de lo que tú nos comentas de las acciones que se pueden ejecutar antes, ¿no? Uno supone que se produce de todas maneras al menos un nivel de nerviosismo que pudiera ser más intensos o menos intensos, de acuerdo a lo que tú nos planteabas, pero de todas maneras hay, digamos, un nivel de nerviosismo dado la importancia y la relevancia que tiene para un chiquillo de 17, 18, 19 años una prueba de estas características y lo que determina también para el futuro, ¿no? En Eso ese, es lo que, sí. perdón, eso es lo que te comentaba al inicio, que claramente la PAES en sí misma, al ser una evaluación, sí o Ujú. sí, el estudiante va a sentir un poco de nerviosismo, ese nivel de estrés, ¿cierto?, que se llama como el estrés bueno, que de alguna manera me moviliza a hacer las cosas. Y sí, indudablemente es una situación que puede generar un poco de estrés.
Y también la otra es por las consecuencias que tiene el rendir una buena PAES o que me vaya mal en la PAES. Pero de ahí es donde yo comentaba que qué importantes son entonces estos factores para Sí. que el proceso, ¿cierto?, de la PAES sea mucho más llevadero. Sí, te iba a preguntar precisamente por la función que cumplen en este escenario los papás, por ejemplo, que cumple la comunidad escolar, que cumple el entorno, que cumplimos nosotros como medio de comunicación también, digamos, es decir, el rol que cumple la sociedad, digamos, en la generación de un estrés adicional para un grupo importante de nuestras y nuestros jóvenes que van a rendir la PAE. Sí, mira, justamente esos factores que habíamos hablado, aquí los Sí. padres, la comunicación en el fondo que tengan los padres con los hijos, el diálogo, que ojalá en lo posible siempre dar opciones, que sea una comunicación flexible, por así llamarlo, en donde la familia, en este sentido, sea un apoyo para el estudiante, donde sea conversado. ¿Qué pasa si Mm. me va bien? ¿Qué pasa si me va mal? ¿Qué opciones tenemos? Y para eso los establecimientos educacionales y nosotros, en este caso como Universidad de la Frontera, también ahí tenemos un rol súper importante en cómo nosotros como universidad acompañamos a los establecimientos y a la vez cómo los establecimientos también van orientando a las familias, a los estudiantes, que eso también de la experiencia que hemos visto nosotros en la Universidad de la Frontera son claves el rol de estos actores Ujú. en cómo el estudiante enfrenta la PAES y después cómo, ¿cierto?, lleva el próximo año, que también el primer año de universidad también tiene sus obstáculos, ¿cierto?, y sus desafíos, que también Ujú. ahí es súper importante todos estos actores también para sobrellevar el primer año de universidad. Oye, ¿y qué lucecitas debieran observar los papás para sus hijos, hijas que van a rendir la PAES desde el lunes? ¿Hay algo que debieran observar y que eventualmente debiera preocuparlos como para reforzar el acompañamiento? Bueno, yo creo que cuando un adolescente, por ejemplo, no habla mucho de lo que le está pasando o no está hablando mucho de sus preocupaciones en estos días, porque tenemos que asumir de que sí o sí es una preocupación, Ujú. entonces ahí el silencio, por ejemplo, el silencio de un adolescente hay que poner ojo. Cuando un adolescente está mucho en silencio, no comunica lo que le está pasando, ahí como todos los adultos responsables tenemos que poner ojo. Lo mismo que hacemos nosotros cuando un estudiante está, por ejemplo, el primer año de la universidad y uno empieza a ver, ¿cierto?, que no asiste a clases, que no participa mucho en clases, que empieza a faltar. Esas son señales que uno tiene que poner ojo y decir algo está pasando. Ya, ok. De manera, digamos, de acompañar y reforzar, digamos, de alguna manera ese acompañamiento. Ahora, en el caso de las y los estudiantes que van a rendir la PAE, ¿cuáles son los tips, los consejos que tú pudieras entregarles a quienes nos están mirando hasta ahora para ir un poquito más tranquilo, además de lo que ya nos has dicho, evidentemente, ¿no? Más en lo práctico, en lo inmediato, ahí enfrentado a la hora decisiva de salir de la casa y a ir al recinto donde va a rendir la PAE? Sí, bueno, lo que habíamos estado hablando antes en realidad son cosas que idealmente se desarrollan, ¿cierto?, en todo lo que es La el proceso de planificación enseñanza anterior, media. claro. Exacto. Pero claro, el día anterior, lo que yo puedo hacer como específico el fin de semana, por Por ejemplo, ejemplo. una de las cosas que nosotros siempre como que le recomendamos al estudiante es desde, por ejemplo, comer saludable, porque sabemos que el azúcar, todo lo que son los carbohidratos, afectan mucho el cerebro en cuanto a la capacidad de retención, de memoria, esta sensación como de estar despierto. Entonces, evitar alimentación muy cargada a los carbohidratos, al azúcar, como tratar de Mm. comer lo más saludable posible los días anteriores. Por supuesto, el dormir también, estamos hablando como de conductas casi de autocuidado, el dormir las horas necesarias, evitar de repente como ya los últimos días, el fin de semana, evitar estudiar, porque eso también puede generar más ansiedad, sino que tratar de estar con la familia o con los amigos, tratar de hacer alguna actividad que me distraiga, algún hobby, por ejemplo. Nosotros también le decimos a los estudiantes que importante es, si vas a estar con los amigos, de repente salir, no sé, tenemos acá en Temuco varios lugares que tú puedes salir a caminar, contactarte con la naturaleza. Eh, Esos son como los tips que nosotros consideramos que son como de autocuidado, que pueden servir cuando tú te enfrentas a situaciones de evaluación, por ejemplo, y sobre todo ya a esta altura del año que es la PAES. Y son conductas que podemos desarrollarlas muy fácilmente en el hogar.
Ujú. Ahora, claro, de acuerdo a lo que tú nos comentabas al principio, que hay dos dimensiones. La primera que tiene que ver precisamente con la acción de rendir la PAES, de ir al recinto donde se rinde, de responder las preguntas, pero hay otra que tiene que ver con la expectativa que hay en torno a esto y el nerviosismo que eventualmente genera también el resultado, ¿no? Que es como la segunda patita de la PAES. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Cómo controlar la ansiedad de alguna manera en la espera del resultado, pero también en la espera de la expectativa que tiene uno y que eventualmente tiene el entorno también sobre ese resultado? Así es. El tema de las expectativas también es un temón. Nosotros siempre también lo abordamos porque de repente cuando hay demasiadas expectativas también termina convirtiéndose en un estresor para el Ujú. estudiante. Por eso creo que aquí es fundamental finalmente el hecho de cómo la familia aborda o cómo la familia acompaña al estudiante. Y para eso es súper importante que en el proceso anterior conozcan, ¿cierto?, en qué situación, por ejemplo, académica está el estudiante, las notas, si las notas también de alguna manera van a poder predecir si finalmente va a poder entrar a la carrera que él quiere o que ella quiere. Pero es súper difícil cómo dar una receta en así cómo enfrentar ahora la espera de los resultados. Eh, yo creo que pensando que también ellos terminaron cuarto medio, terminaron la enseñanza media, entonces yo creo que este tiempo de espera de los resultados también tiene que ver mucho con estas prácticas de autocuidado, con en el fondo conectarte con aquellas cosas que quizás dejaste de lado por prepararte para la PAES, un deporte, o ya sea simplemente descansar, tener estos ratos de ocio que de repente no son tan bien vistos, pero en realidad los momentos de ocio son súper importantes para el descanso mental también. Entonces yo diría que como esas cositas que finalmente se pueden englobar en como actividades de autocuidado, y por supuesto, ojalá estar en compañía de gente que también te haga sentir bien. Creo que aquí los aspectos, las relaciones sociales que tenga las redes de apoyo, por así llamarlo, que tenga el estudiante, son súper importantes para que este proceso, ¿cierto?, sea lo más llevadero posible. Y la familia como el núcleo básico esencial, ¿no? Para efectos del apoyo, la contención, del estímulo de alguna manera también, ¿no? Y ahí, como lo que te decías tú, en este Ujú. tiempo de espera entre dar la paz y los resultados, qué importante es que los adultos estemos pendientes de cómo está mi hijo o mi hija. Si está muy en silencio, tengo que poner ojo porque algo puede estar pasando ahí. Entonces, hay que estar atento, hay que estar presente. Fantástico. Catalina Soto Contreras, coordinadora de orientación y vínculo con el contexto escolar de la División de Vinculación Temprana, Dirección de Trayectoria Formativa, la ex DIFEM. Carolina, ha sido muy interesante la conversación. Muchísimas gracias por ello. Que estés muy bien. Gracias, que estén súper. Chao. Chao.